¿Verdad que a algunos le ha costado su vida? Y a algunos su empleo y su sostén. No quiero faltar al respeto ni minimizar eso. Pero vieran, hermanos, Dios obra en todo. Y cuando digo what's the big deal, es cómo no decir, pues, venga también lo malo. ¿A poco nada más lo bueno vamos a recibir? ¿A poco nada más lo bueno vamos a dar gracias? ¿No? Y pues nos está enseñando, iglesia, a ser agradecidos en todas las circunstancias. Pastor Armando compartió anteriormente sobre el contentamiento que podemos tener, ¿no es así? En abundancia y en escasez. Entonces, ánimo, hermanos, aún en la lucha, aún en la frustración, ánimo porque el Señor está obrando. Esta mañana me toca compartir, continuando en el libro de Hebreos, capítulo 13. Ustedes pueden abrir sus Biblias y como han visto ustedes, estamos llevando porción pequeña por porción pequeña. Hoy me voy a enfocar solamente en los versículos 7 a 9. Los versículos 7 a 9. Y he puesto como título a este mensaje: recuerda, considera, imita. Recuerda, considera, imita. ¿Y de dónde sacamos a veces los títulos para los mensajes que vamos a enseñar? Pues de la misma palabra. Y veremos esta mañana que directamente se nos dan esas tres palabras, y vamos a ver cómo aplican también al versículo 8 y al versículo 9 y qué aplicación práctica tiene para nosotros. Así es de que vamos a leer esos tres versículos. Hebreos 13, del 7 al 9. Acordaos de vuestros pastores que os hablaron de la palabra de Dios. Considerad cuál haya sido el resultado de su conducta e imitad su fe. Jesucristo es el mismo ayer, hoy y digan por los siglos. No os dejéis llevar de doctrinas diversas y extrañas, porque buena cosa es afirmar el corazón con la gracia, no con viandas que nunca aprovechan a los que se han ocupado de ellas. Oremos. Padre amado, venimos ante ti este día, Señor, con gratitud en nuestro corazón. Gracias, Padre. Gracias por todo, por lo bueno, por lo difícil. Gracias que, Jesús, tú eres el mismo ayer, hoy y para siempre. En este momento eres el todo de lo que necesitamos. Guíanos a través de tu Espíritu Santo. Abre nuestros ojos espirituales, nuestros oídos espirituales. Señor, cambia y transfórmanos, te pedimos, Señor. En nombre de Jesús, amén. Estos tres versículos tienen mucho para nosotros que considerar y que aplicar a nuestras vidas. Recuerden, consideren, imiten. Voy a hablar de líderes y pastores, así como dice, recuerden a sus pastores. Y voy a hablar en qué otras maneras aplican. Jesucristo, últimamente, el que es el mismo ayer, hoy y para siempre, es el ejemplo supremo, hermanos. Amén. Y teniendo eso en mente, nos cuidamos. Por eso entonces nos cuidamos, porque ¿saben qué? Hay diversas doctrinas que intencionalmente, por algunos, buscan desviarnos.
Y sabemos que desde el inicio, desde el Edén, hay un enemigo que buscó desviar lo que Dios ha dicho. Entonces se nos recuerda esta mañana que cuidemos nuestro corazón y nos afirmemos en lo que es la palabra de Dios. Amén. Cuando el versículo 7 dice: acordaos, recuerden, acuérdense, se refiere a un tiempo presente activo como algo continuo. No simplemente, como tal vez muchos de nosotros hicimos en la escuela, yo mismo culpable, a veces por limitaciones intelectuales, puedo decir de mí, que estudio, me preparo para algo y me acuerdo, tomo el examen y ¿qué creen que pasa después del examen? Se me olvida. Se me olvida. Y vieran que, claro, estoy hablando de un instituto de educación, el colegio, todo eso, pero en verdad muchas veces somos así en la vida. Y se nos hace fácil. Somos humanos. Olvidamos. Y vieran que esta palabra, acordaos, recuerden, la podemos encontrar en muchas ocasiones, de muchas maneras, en la palabra de Dios. O sea que es algo que Dios quiere para nosotros. Otra cosa, acordaos. En este sentido no es una sugerencia. Es una instrucción o una orden, un mandato. Háganlo, hagámoslo. Debemos de hacerlo. Entonces, esta mañana la palabra nos recuerda e incluye a los pastores que nos acordemos de esas personas. Ahora quiero que vean aquí, de esas personas que nos hablaron de ¿qué? De la palabra de Dios. Les doy 30 segundos en silencio, que a veces es incómodo. ¿Quién fue la primerita persona que te habló de la palabra de Dios? Think about it. Who is the very first person that ever talked to you about the Word of God? ¿Quién? ¿Quién fue ese hombre fiel? Esa mujer fiel. Tal vez un joven. ¿Quién fue? Si no alcanzan a recordar este momento, es ok. Se los dejo de tarea. Pero recuérdenlo. Porque esa persona, aparte de que estuvo allí por su voluntad, estuvo allí por la voluntad de ¿quién? De Dios, que controla los vientos y todo. Lo voy a agarrar de aquí. Para que no se vaya a la mesa, no para que no me vaya yo. Yo soy la mesa que va a detener todo aquí. Hermanos, vieran que también puede que sea más de una persona. Yo recuerdo que la primera persona que me habló de la palabra de Dios fue una persona que estaba muy confundida en su proceso de la palabra de Dios. Mas, sin embargo, Dios la usó. Pasó el tiempo. Tuve una roommate, no sé cómo se diga en español, alguien con quien rentamos, ¿verdad? En un apartamento o algo así. Y ese joven que hacía todo lo opuesto de la palabra de Dios, me contaba de la palabra de Dios. Y yo podía ver su propia batalla en lo que él sabía que la palabra de Dios decía y que vivía en un contraste de algo opuesto de lo que decía la palabra de Dios. Pero yo veía que él tenía un respeto a la palabra de Dios. Y luego por fin fue otro joven. Por un lado en un empleo,
menor que yo, y luego una mujer mayor que yo. Dios utilizó a esas personas muy intencionalmente y los voy a recordar para siempre. Recuerda a tus pastores, pero recuerda a esas personas que Dios utilizó. Porque saben, como pastores, tenemos esta asignación, se nos ha asignado este trabajo, pero no somos en verdad nada especial. Somos ovejas también. Y tenemos el mismo pastor que tú. Y ese pastor se llama, amén, se llama Jesús. Y yo me acuerdo continuamente y he compartido de esas personas que han influenciado en mi vida de manera buena como ejemplo o de manera no tan buena. Veamos unos rapidito ejemplos aquí. Josué 1:13 dice: acordaos de la palabra que Moisés, siervo del Señor, os mandó. Entonces, ¿será que esas personas que me hablaron de la palabra de Dios, será que ellos eran siervos de Dios? Absolutely. ¿Te ha tocado a ti compartir la palabra de Dios con alguien que no ha escuchado la palabra de Dios antes? ¿Sabes qué? Tú eres ese siervo de Dios, a quien te mandó para compartir la palabra con alguien. Deja que te caiga eso el momento. O sea, qué privilegio. Right? Escuché un amén por ahí. Qué privilegio. Dios te escogió y te mandó como su siervo para que otros conocieran a Dios. Y ¿sabes qué? Te van a recordar a ti también. En Lucas 24:6 dice: no está aquí. ¿Recuerdan cuando fueron a la tumba? No está aquí. Acordaos lo que os dijo, lo que les habló. Otro recordatorio que recordemos. Un poquito redundante, ¿verdad? No se les olvide recordar. Pero también a veces tenemos que recordar unos ejemplos no tan buenos. En Lucas 17:32 dice: acordaos de la mujer de Lot. Chanfle. Right? No tan buen ejemplo. Sabemos que ella, no sé, tal vez por desconfianza o simplemente por desobediencia o yo qué sé, pero se le dijo específicamente: corre, no mires hacia atrás. Forget about it, déjalo. Corrió, ok, pero no obedeció completamente. Corrió y ¿qué hizo? Miró hacia atrás. Y aquí la palabra en Lucas nos dice, y recuerden eso también. El tiempo no nos da bastante, pero hay muchos más ejemplos. Búscalos en la Biblia. Haz un Google search y busca cuántas veces está la palabra recuerdo, acordaos. O sea, pon cualquier variedad de esa palabra, ¿verdad? En inglés, remember. Y te va a dar muchos otros ejemplos. Y serán buenos ejemplos para ti y para mí. ¿Para hacer qué? Recordar. Dice la parte media: considerar ahora entonces, consideren cuál haya sido el resultado de su conducta. Al observar, ahora voy a analizar, voy a considerar, voy a tomar en cuenta, voy a estudiar. Y no más no se trata que al hacer eso voy a juzgar. Simplemente nos está diciendo: consideren cuál es el resultado de su conducta. El resultado puede ser positivo, puede ser bueno, puede ser el ejemplo para nosotros a seguir. Y pues qué chévere, ¿no? Pero puede ser el ejemplo a no seguir. A veces, cuando como papás, nuestras palabras y
y los hechos se contradicen, podemos decir, haz lo que te digo, no lo que hago. Do as I say, not as I do. Pero, aunque podemos ser casuales y queremos ser graciosos, las consecuencias pueden ser severas. Porque lo que muchas veces hace ese pequeño, esa pequeñita, va a imitar, que va a ser el tercer punto que voy a hablar ahorita, de acuerdo a lo que está viendo, no importa lo que tú haces. Por eso ese pequeñito abriendo la puerta o contestando el teléfono dice mi mami que no está. Pero luego, ¿con qué? No sé si la palabra es derecho o con qué autoridad ahora le digo a mi hijo, es malo mentir. Las mentiras son malas. Y porque lo que llegamos a hacer es, llegamos a evaluar o a interpretar las cosas a nuestra comodidad. Y aquí claramente nos dice, están observando y ahora consideren el resultado. ¿Qué fue lo que pasó después de una y otra y otra? Ok, el resultado a veces es a través del tiempo. Recordamos en Mateo 12:33. Si tienen un buen árbol, su fruto es bueno. Si tienen un mal árbol, su fruto es malo. Al árbol se le reconoce por su fruto. Yo soy uno de esos árboles y sé que algunos más que otros me observan, piensan en mí y están tomando en cuenta cuál es el resultado de mi vida. Eso no es malo, es bueno. Es bueno, por ejemplo, nos ayuda en el aspecto de un rendimiento de cuentas. ¿Tendrá, Pastor Víctor, un matrimonio sano? Si la respuesta es no, tal vez no sea yo la persona apropiada para dar una clase sobre el matrimonio. Cuando digo un matrimonio sano, no digo perfecto. ¿Por qué? Porque no hay perfectos, ¿recordamos? Todos hemos fallado, ¿recordamos? Entonces, un matrimonio sano es un matrimonio continuamente bajo gracia. Y no voy a desarrollar mucho porque ya los que se apuntan para la conferencia escucharán más sobre eso. Pero ¿qué me refiero ahora a un líder sano, a un papá sano, a una mamá sana? A veces se nos olvida que al anotarnos a participar, a ser líder, hay expectativas. Sí, ¿verdad? Expectativas, perdón. Se requiere un cierto estándar de ti. Porque la gente te va a recordar lo bueno y lo malo que hiciste y va a considerar cómo está tu vida. Entonces no es un pastor quien te descalifica, es tu mismo comportamiento. Puede ser mi misma actitud negativa o falta de someterme que me va a descalificar. Y claro, no se diga cualquier pecado. Me puede descalificar para servir. Y se rinde cuentas porque la gente está considerando. No estamos juzgando, no estamos diciendo, cometí un error, mal árbol, chop it down. No. Porque cuando redarguimos, cuando confrontamos, el único motivación es para restaurar. ¿Ok? Recuerden eso. Así es que si me doy un caidazo, no de aquí en el stage, pero en pecado, Dios me guarde, unos me van a juzgar y unos me van a decir, pastor, levántese. Get up, pastor.
voy a orar por ti, vamos a disciplinar al pastor, pero vamos a ayudarle, vamos a auxiliarle. Y ojalá que mi actitud sea en llanto y arrepentimiento. Amén. Y si no tengo llanto y arrepentimiento, me da más duro. Lo digo en serio, porque eso es amarme. Y al revés también, hermanos. Estamos viendo el resultado. Una persona puede que caiga, pero se levantó y siguió tras Jesús. Este es un ejemplo que quiero seguir. No alguien que, que somebody that gave up y que ahora ya no sigue a Jesús, sino que aún cuando cae se levanta y recibe el apoyo de otros. Y también estoy observando quién son los que vienen a auxiliar. Y así todos nos estamos observando, hermanos. Filipenses 1:27 dice: pase lo que pase, compórtense de una manera digna del Evangelio de Cristo. Pase lo que pase, no matter what. De este modo, ya sea que vaya a verlos o que estando ausente, solo tenga noticias de ustedes, sabré que siguen firmes en un mismo propósito, luchando unánimes por la fe del Evangelio. Hermanos, si eres mi hermano en Cristo, ¿por qué lo eres? Por el Evangelio. Nada más te salvó, nada más me salvó, solo el Evangelio, solo el nombre de Cristo. Entonces no importa cuál sea mi oficio, no importa cuál sea mi oficio, debo de seguir unánime con la iglesia en un mismo propósito, y eso es luchando en la fe del Evangelio. Porque fuera de la iglesia local, o sea, nuestras reuniones corporativas aquí, por ejemplo, como esta mañana, los pastores no te estamos viendo a cada momento. ¿Quién tú eres en el trabajo? ¿Quién eres tras las puertas de tu casa? ¿Acaso como papás, especialmente los varones, pero como padres, no ustedes están pastoreando en su casa a sus hijos? Énfasis en los varones, pero de todas maneras mamá y papá, en algunos casos solo mamá. Hermanos, cometemos el error de que también a veces pensamos que nadie nos ve, nadie sabe. Pero el que más importa, el que más nos ve, el que más nos debe de importar que nos ve y que lo sabe es Jesús. Él es el que es el ejemplo al seguir. Dice que imitemos la fe de esas personas que han compartido la palabra con nosotros o a nosotros. ¿Quién ustedes creen que los niños de Aguana están observando? Las vidas de sus líderes, right? Y la vida de sus padres. Ahí les va, tal vez un poquito pesadito. Al niño le va a importar sus estudios bíblicos, su devocional de Aguana, sus tareas, al nivel que le importa al papá. No importa cuánto le importa al líder. Al líder le puede importar muchísimo. Es tan importante, mis niños, recuerden estudien sus versículos de memoria, hagan sus devocionales, y el niño no lo hace, y no lo hace, y no lo hace. No tiene motivación, lo encuentra aburrido. Lo siento, pero hasta cierto punto no es por el ejemplo del líder, es por el ejemplo de los padres, que en muchos casos, para nosotros en la iglesia somos los primeros
que los hijos nos van a recordar, nos van a ver. Ahora, eso dicho, y bajo la gracia tremenda que nos encanta del Señor, nuestros hijos nos pueden ver crecer también. Y conforme crecemos, somos un poquito más serios a lo que es la palabra de Dios. Y tal vez hace 5 años no fui el mismo papá que ahora soy, porque he crecido y he entendido que me están observando y que últimamente me van a imitar. De nuevo con los niños y las familias, tampoco no es natural que un niño imite a papá o a mamá. Está la historia, no sé evidencia, creo que mamá, si me estás viendo, hola, love you. Creo que es verdad esa historia, pero según, estaba yo sentadito con mi plato de sopa y mi papá tenía el turno de la tarde, así de que pues él se arreglaba, se ponía su uniforme para ir a trabajar y antes de irse se ponía su gorro. Entonces, ¿qué hizo Víctor? Agarró el plato de sopa, medio terminado, y se puso su gorro. Inocente, pero imitó a su papá. Ahora, pregunto, ¿eres digno de ser imitado? ¿Seré yo digno de ser imitado? Pablo pensó que él sí era digno de ser imitado, pero vamos a ver por qué. Primera de Corintios 11:1 dice, imítenme a mí, aquí está, como yo, digan conmigo, imito a Cristo. All right. ¿Tu deseo es imitar a Cristo? ¿Es tu anhelo día tras día? Caes, tambaleas, pero te paras y sigues. Ok, entonces yo quiero seguir tu ejemplo. Qué bueno que tus hijos tienen tu ejemplo. No al ser perfectos, sino porque ven el ejemplo de tu anhelo a imitar a Cristo. Sabemos que Pablo también, así como se atreve a decir, imítame a mí como yo imito a Cristo, también él dijo, miserable de mí. ¿Por qué hago las cosas que no debo de hacer y las cosas que sí debo de hacer? I don't do them. ¿Saben qué? Yo me identifico con Pablo. ¿Quién se identifica con Pablo? Absolutely. Entonces, hermanos, podemos identificarnos con esta palabra que él dijo. Y por eso, y especialmente pastores, líderes, maestros, todo el mundo que está sirviendo en la iglesia, y aún pues, si tú vas a abrir la boca y compartir la palabra de Dios y dejar saber al mundo que eres de Cristo, entonces, cuidado. Su ayuda, dice F. Bruce, un comentarista, su ayuda, gracia y poder están permanentemente a disposición de su gente, de su pueblo, de ustedes, de mí. Nunca necesita ser reemplazado y nada se puede agregar a su obra perfecta. La salvación le pertenece a Dios. Puede que tú tengas el anhelo y a veces con ese anhelo la frustración. Ay, tengo tiempo orando por esa persona, ya no sé cómo decirle, ya le dije en inglés y en español, ya no sé cómo compartirle el evangelio, ya no sé, we gotta relax. La obra es de Dios. Su gracia está a nuestra disposición en cada momento y Dios es continuo porque dice que Jesucristo es el mismo, digan conmigo, ayer, hoy y por los siglos. Esta mañana hice unas copias en la máquina y noté que salieron un poquito borrosas, light, de color. Es porque se está acabando, ¿qué? La tinta. Jesús no es así. No es que, wow, cuando Él creó el mundo, cuando Él estuvo allí desde el principio, cuando Él vino a la tierra y cuando caminó entre los... Era la versión que tenemos nosotros, es un poquito light. No te atrevas. Ay de nosotros, hermanos. Porque Jesús es el mismo. Siempre. Nosotros no tenemos una versión light. Jesús no se acomoda a las
tradiciones o a las cosas contemporáneas, o no sé cómo decir, a lo que somos ahora nosotros. ¿Saben que nosotros sí cambiamos? Pero nuestro cambio debe de ser al contrario, de light a más y más bold, más y más firme, más y más como Cristo, más y más como nuestro Creador, más y más a la imagen a que nos creó. No al revés, de que tomamos este Dios y lo queremos modificar más y más a nuestra imagen para hacerlo relevante en el mundo de hoy. El mundo sí está cambiando. Y hasta cierto punto, pues bueno, puedo hacer ciertas modificaciones en mi approach, en mi manera de hablarte. No sé si puedo explicar, pero sin comprometer la verdad de la palabra de Dios. Hebreos 11 al 12 dice: ellos perecerán. Si recuerdan el primer capítulo cuando empezamos esta serie, ellos perecerán, pero tú, hablando de quién, de Dios, permaneces, y todos envejecerán, como un vestido, y como un manto los enrollas, como un vestido, ellos también serán cambiados, pero tú eres el mismo, y tus años no se acabarán. Nosotros, humanos, desde el inicio de la creación, morimos. Vemos como podemos leer historias del Antiguo Testamento que vivían cientos de años. ¿Ok? No sé tu perspectiva, si ves eso como algo chévere o no. Wow, me encantaría vivir 200 años. Really? I don't know. Pero hermanos, podemos tener aquí unos 10, 30, 50, 90 años aquí en la tierra. La diferencia va a ser que el tiempo que estamos aquí, ¿con quién estamos? ¿A quién estamos imitando? ¿A quién estamos siguiendo? Lo primero que vamos a hacer es seguir a aquellos que podemos ver, que podemos palpar, tocar, que podemos oír. Pero la responsabilidad que tenemos es aquí imitar a Cristo. Por eso el versículo 7 tiene que ver con el versículo 8. Y Pablo nos recuerda eso. Y el autor de Hebreos nos recuerda eso. Solamente hay uno, que es el Alfa y el Omega. Así, ¿verdad? Perdón. Mi tiempo pasará aquí. Pero por ese Dios eterno, yo tengo la promesa de una vida eterna con ese Dios eterno. ¿Tú tienes esa promesa? ¿Esa promesa es tuya? ¿De una eternidad con el Dios eterno? Al que aquí en la tierra buscas imitar y lo ves a través del ejemplo de tus pastores y líderes, o tú siendo uno de esos ejemplos. Porque pues una vida aquí en la tierra solamente hay, pero hay dos opciones: con o sin Cristo. Hermanos, yo ya supe lo que es sin Cristo. No vuelvo atrás. Entonces, tomando en cuenta lo que acabamos de leer y escuchar, cuidémonos. Me gusta cómo la Nueva Versión Internacional lo dice: no se dejen llevar por ninguna clase de enseñanzas extrañas. Conviene que el corazón sea fortalecido por la gracia y no por alimentos rituales que de nada aprovechan a quienes los comen. El peligro está en que podemos crear de nuestra fe, hermanos, rituales. A veces podemos ver otras personas de otra fe y ver sus rituales. Y podemos juzgarlos o no juzgarlos, pero simplemente ver y decir: oh, qué lástima. Y tú y yo nos decimos estar en la fe verdadera.
Pero ¿cuántos no hemos hecho un ritual de venir los domingos? Y luego el resto de la semana vivimos de una manera diferente. Pero los domingos, buenos días, pastor, hermana, hermano, Dios le bendiga, aleluya, amén. Y en camino a la casa, sigo enojado con mi esposa, ya no le hablo. ¿Quién me está viendo? Mis hijos. Sus hijos grandes, casados como los míos, ya salieron de casa, nadie me ve, solamente mi esposa y yo. No, Dios me está viendo. ¿Qué he hecho yo ahora del Evangelio? Algo ritual. Tengamos cuidado. En Mateo vemos que Jesús dice que vendrá el tiempo donde muchos dirán: Señor, pero yo hice y deshice y serví y fui tu líder y fui, llénale tú lo que quieras. Pero lo que a mí hasta me da, yo no sé qué en el estómago, es uno de mis versículos favoritos que no me gustan. Su palabra es: aléjate de mí, hacedor de maldad, no te conozco. ¿Dios no va a reconocer mis obras? No, ¿por qué no? Porque son mis obras, no las obras de Él. Recuerden, hermanos, es su gracia, Él es el que es eterno, Él es el que por cualquier razón se mueve, me transforma e inspira en mí a hacer cualquier cosa porque lo estoy imitando a Él. Se trata de Jesús, no se trata de enaltecerme y crear un nombre o un legado para mí. Mi deseo es que mi legado sea: ese hombre fue un imitador de Cristo. Amén. Y quiero decir de cada uno de ustedes: esa mujer fue imitador, esa mujer, esa hermana, ese hermano, ese que está allí, fue imitador de Cristo. No se trata de menospreciar quienes somos. Nuestro valor y nuestra hermosura está en Cristo. Porque sin Cristo, ¿qué somos? Muertos. Y si estamos vivos por Cristo. Si hacemos algo bueno, es por Cristo. Si se ven frutos en tu vida, dominio propio. ¿De quién es ese fruto? De Cristo, del Espíritu Santo. ¿Me estoy explicando bien, hermanos? El mundo lucha continuamente para validez. They want to validate su existencia. Es que yo quiero valer algo. Y por eso nos duele a veces si los hijos no nos valoran. Nosotros que somos malos, nos indignamos, nos lastimamos cuando no nos valoran. ¿Qué será cuando no valoramos a Dios? ¿Y follow me? A nuestro Padre Celestial. Y saben a veces de qué forma no lo valoramos, haciendo rituales de esto. Y nosotros decimos: oh, los de la otra fe, oh, los de la iglesia popular, que sus rituales y que todo eso. Y la hipocresía puede que esté en nosotros, porque nosotros hemos creado rituales. En eso podemos ver en muchos sentidos doctrinas de hombres y doctrinas del mismo demonio. Entonces no estoy diciendo que no podemos y que no debemos de expulsar o ¿cuál es la palabra correcta? De que es importante que si alguien está enseñando una doctrina errónea, que nosotros lo expongamos. I think that's the word I was looking for, right? We need to expose that. Entonces, si una iglesia, por ejemplo, te promete que vas a parar de sufrir, tengo que yo decirte que eso está malo. ¿Por qué? Porque la palabra dice que carga tu cruz y sigue al Señor. El caminar con el Señor, el imitar a Cristo, incluye el sufrimiento. Por eso dije al principio, all right, ¿cómo caminaría Jesús entre esta pandemia, hermanos?
Dile a Él, oh man, pues ahora no puedo compartir. Yo sé, Señor Padre, que me mandaste desde niño chiquito, yo sé que estoy en los negocios de mi padre, pero pues Señor, tú vas a entender, ahorita está la pandemia. ¿Se imaginan que Jesús, o sea, me da risa y me da miedo, que Jesús tuviera una respuesta así al Padre? No. No hay nada peor que lo que experimentó Jesucristo. Y sin embargo, allí me imagino tirado en el piso, en la agonía de su oración, se sometió completamente y dijo, hágase tu voluntad, no la mía. Nuestra fe está tan segura que aún con esta pandemia y pase lo que pase, ¿estamos dispuestos a someternos a la voluntad de Dios? Creo que sí. Y la voluntad de Dios es que imitemos a Cristo y que usemos esas personas que Él nos ha dado para recordar los ejemplos. Juan 7:17. El que quiera hacer la voluntad de Dios conocerá si la doctrina es de Dios o si yo hablo por mi propia cuenta. Déjate digo una cosa. No como algo legalista, pero después de que escuches una prédica de tus pastores o cualquier invitado, vas a confiar que Dios nos ha puesto aquí y tal vez el tiempo ya has visto y analizado y dices tú, ok, sabes que esos pastores son fieles a la palabra de Dios. Pero te digo, haces mal si después tú no analizas la palabra de Dios to make sure. Y si acaso yo dijera algo que no está completamente correcto, yo tengo pastor Armando, por ejemplo, que después me puede decir, hey, ¿sabes qué, Víctor? En esta parte creo que hay que aclarar algo aquí, no quedó muy claro, o estuvo erróneo, estuvo incorrecto, y gloria a Dios podemos regresar y decir, hermanos, ¿saben qué? Perdónenme, last week hice un comentario, bla, bla, quiero corregir eso, y gloria a Dios, ¿no? Ok, sigamos adelante y confíen. Pero también ustedes, hermanos, por su propio bien. Por eso cuando doy una consejería o pastor Armando, la consejería la damos de la palabra de Dios. Y si esa persona, ese individuo o esa pareja quiere pleitear conmigo, quiere alegar conmigo, ok, ¿sabes qué? Tu problema es conmigo, tu problema es con la palabra de Dios. Here you go. Aquí le anoto sus versículos, a ver qué es lo que te revela el Señor. Imagínense la disciplina en casa. Hijo, lo entiendo y no sé qué tanto, pero me ves como el malo, no se trata de eso. Yo te amo, y te amo porque Dios te ama, y eso es lo que Dios quiere para ti, hijo. Analiza. La palabra de Dios es nuestro guía. La palabra de Dios, que es Jesús, es Dios, es nuestro guía para todo. Mas os ruego, hermanos, Romanos 16, mas os ruego que os fijéis en los que causan divisiones y tropiezos en contra de la doctrina que vosotros habéis aprendido y que os apartéis de ellos. En otras palabras, si claramente ves que algo está mal, aléjate de allí. Eso incluye esta iglesia o cualquier iglesia tal vez que fuiste parte de, cualquier lugar, un estudio bíblico en casa de una persona. Si ves que continuamente se enseñan cosas opuestas, aléjate de ellos. ¿Cómo vamos a responder a estas verdades que acabamos de escuchar? Pongámonos de pie, por favor. ¿Cómo vamos a responder? ¿Saben? Yo también tuve que considerar eso, porque me senté con esos 3 versículos, luché con ellos, por decir, los analicé, me analicé, recordé a personas que amo, y voy a decir los amo porque fueron fáciles para mí amar y fueron buenos ejemplos. Pero también di gracias por aquellas personas que tal vez no fueron el ejemplo máximo y que tal vez me causaron dolor.
I'm thankful for them too. Gracias a Dios por ellos. No de manera, arrogante, sino porque pude aprender de dónde me tenía que alejar. O pude aprender cómo Dios restauró. ¿Estás tú en la fe? O sea, ¿estás en Cristo? ¿Eres salvo? Sí, pastor, amén. Ok, eres maduro. ¿Hay madurez en ti para que los demás puedan ver en mi madurez? Y tal vez con tu madurez me puedas edificar y decir, pastor, ocupo hablar contigo, quisiera retarte, pero apoyarte. ¿Qué puedes hacer hoy? ¿Qué puedes hacer esta mañana o esta tarde, en este momento, para ser salvo o para madurar? Lo único que podemos hacer es venir a Cristo, al que es el mismo ayer, hoy, para siempre. Padre amado, gracias por la manera que nos amas. Señor, yo reconozco cuánto te necesito, cuánto fallo, Señor, me identifico completamente con Pablo. Cosas que debería de hacer y tal vez no las hago a veces, o cosas que no debería de hacer y las hago. Pero me aferro al nombre de Cristo, me aferro a ese ejemplo, por esa promesa de que no hay condenación para los que estamos en Cristo. Entonces, gracias, aun cuando tu Espíritu nos redarguye, no nos condena. Podemos palpar tu amor en el redarguyo, en el regaño, en la instrucción que nos das. Padre, quien haya escuchado tu palabra esta mañana, quien haya recibido tu palabra, quien haya escuchado tu voz, quien haya cualquier persona que haya visto que tú estás para él o para ella esta mañana, Señor, te ruego por él o por ella. Te ruego por su salvación. Si alguien aquí presente en el patio o a través de las redes sociales, pido por su alma, en nombre de Jesús, por favor, Señor, sálvalos, interviene. La salvación te pertenece a ti, Señor. Esta mañana se ha sembrado una semilla o se ha regado. Ahora tú, Señor, cosecha. Te ruego por esas almas que aún no se han rendido por ti completamente. Y la segunda parte de mi oración, Señor, me incluyo. Ayúdanos a ser el ejemplo que otros pueden seguir a nosotros imitando a Cristo. Perdónanos cuando fallamos, Señor. Cuando somos piedra de tropiezo en vez de piedra de bendición. Gracias por esos fieles hombres y mujeres que han compartido la palabra de Dios con nosotros. Que a pesar de incomodidades, de pena, de dificultades, obedecieron para ser el ejemplo y compartir el Evangelio conmigo y con cualquier persona que escuche esta mañana. Te rogamos, Espíritu Santo, continúa tu obra en nosotros. Ayúdanos a crecer, a madurar y a nunca soltarte de la mano. En el nombre poderoso de Jesús. Y la iglesia dice, amén. Dios me los bendiga, iglesia. Recuerden que les amo. Recuerden eso.